todo como apoyo visual. Porque me parecen algunos puntos súper importantes en cuanto a inteligencia emocional. De hecho, me llamó mucho la atención, me gustó mucho el hecho de tomar estos temas en cuenta, ¿no? De la parte emocional, de la salud mental, que creo que a raíz de la pandemia precisamente se ha visualizado más, ¿no? O sea, porque anteriormente... Perdóname, Diana, pero necesitaba yo presentarte un poco, o sea, he empezado un Ay, poco a la sí, yo inversa, ya me ¿no? arranqué así. No, Para quien no la conoce, aunque hemos publicado un poco tu perfil en redes, bueno, a Diana me une una gran amistad, compartimos en el mismo año de las becas de jóvenes líderes iberoamericanos y muchas experiencias más después. Y bueno, Diana es nuestra experta psiquiatra, médico especialista, ciencia, o sea, doctor en ciencias, en ciencias de la salud y experta en salud mental en niños y adolescentes. Y como bien dice, o sea, a mí, yo veía en el foco que abordásemos en alguno de los espacios de Conecta, porque Conecta no solamente queremos que sea hacer esa labor de matchmaking entre oportunidades y talentos, sino generar espacios que también apoyen el crecimiento personal y profesional de nuestros miembros, ¿no? Y bueno, que se sumen en estos digamos, espacios para interactuar, a petit comité sobre aspectos que de alguna forma nos den herramientas, que nos ayuden a visibilizar determinados temas, que nos ayuden también a conectar, y eso, o sea, un poco son espacios para crecer, ¿no? Este Grow and Flow. Entonces, sí me parecía importante, sobre todo con todo lo que hemos vivido en esta última etapa tan compleja y sobre todo enfocado al liderazgo, a los jóvenes líderes, ¿no? Que también tenemos otras necesidades y vivimos a veces con cierto caos en las responsabilidades a las que estamos llamando, esa incertidumbre hacia el presente, hacia el futuro y hacia estos nuevos desafíos, tener este abordaje, ¿no? Sobre salud mental, ¿no? Antes veíamos, yo creo que hace 10 años no hablábamos de esto. Realmente yo no recuerdo en ningún espacio de participación activa en los que he estado, y créanme que he estado en muchos, que se hablara abiertamente de salud mental. Era como un tema un poco tabú, cuando todos de alguna forma padecíamos desde inseguridad, hasta ansiedad, hasta trastornos del sueño. Y luego el tema de la inteligencia emocional al liderazgo, ¿no? Cómo tú puedes de alguna forma tener esa herramienta de tener un liderazgo efectivo, sobre todo cuando asumimos posiciones en edades un poco más tempranas que la media, ¿no? Entonces ahí le comenté a Diana, queremos hacer esto y bueno, nos surgieron los temas, nos parecía ideal poder contar con todo su saber, toda su experiencia, que ha estudiado e investigado mucho a nivel clínico, bueno, y investigativo estos aspectos, y bueno, poder compartir, ojalá que nos sea útil para todos. Ahí sí, Dianita querida, te cedo la palabra. perfecto. Yo ya me estaba arrancando porque me emociona mucho la verdad los temas de salud mental, ¿no? Por visualizarlo mucho y la parte emocional, porque mientras más te metes en esto, que ahorita es lo que vamos a ver en inteligencia emocional, más te das cuenta que muchas veces cuando tratas con personas, estás tratando con lo que la persona percibe de cada situación y lo que tú percibes. Y, no muchas, y uno cree que está tratando con temas objetivos y de repente dentro de esos temas objetivos están mezclados todos estos temas emocionales y las interpretaciones que das con base en lo que traes, ¿no? Desde tu historia familiar, de vida y demás. Entonces, es súper importante y ahorita les decía yo que anteriormente cuando empecé psiquiatría, hace muchos años, me acuerdo que decían, ay, para el 2020 la depresión va a ser la segunda causa de discapacidad laboral después de los infartos. Y yo, ay, bueno, para el 2020, pues ya nos pasó el 2020, ¿no? Y con todo esto de la pandemia, muchísimo más, con el confinamiento, también nos ponen en jaque muchas capacidades de flexibilidad, ¿no? Que es una de las características también importantes en un liderazgo, la capacidad de adaptación y de flexibilizarnos. Que probablemente hemos escuchado desde Darwin la cuestión de la evolución y el que se adapta es el que, ¿no?, sale adelante, pero a veces en esta situación particular de adaptación también, ¿no?, pone en jaque todas nuestras capacidades para adaptarnos. Normalmente cuando se habla de inteligencia emocional, encontré esta frase también de Aristóteles y la mencionan mucho y la verdad es que sí me parece muy, muy rica en el aspecto emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tenemos emociones, todos experimentamos emociones, es inevitable que tengamos emociones, ¿no? Hablando de inteligencia emocional, ¿no? Él menciona que cualquiera puede ponerse furioso, ¿no? O enojarse, eso es muy fácil, pero ponerse furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso es lo que nos pasa, ¿no? Y eso es en lo que tiene que ver la inteligencia emocional, ¿no? Que es un concepto relativamente nuevo en cuestiones de salud mental, porque anteriormente, en nuestra época,
Aquí les pongo algunas definiciones que son de los años 90. Cuando nos hablaban de inteligencia, ¿no? Y de hecho las pruebas de inteligencia todavía no se han modernizado al 100%. La mayoría de pruebas de inteligencia que tenemos para niños y adultos, que te miden coeficiente intelectual, te miden un tipo de inteligencia, que es la lógico-matemática, ¿no? O sea, te ponen razonamientos matemáticos, te ponen analogías, te ponen capacidad de toma de decisiones, pero no te miden otro tipo de inteligencias. Hubo varios teóricos antes de Goldman, que es el más conocido por este libro que se hizo esta bestseller y se vendió a nivel mundial. Él lo popularizó el término de inteligencia emocional, ¿no? Y surgió a partir de alguien que dijo que no solo hay un tipo de inteligencia, ¿no? Sino también hay inteligencia artística, inteligencias creativas, hablan de 10 tipos diferentes de inteligencia. Y que dentro de la inteligencia está la interpersonal y la intrapersonal, que es en esta capacidad de relacionarnos tanto con nosotros mismos como con el otro. Y él conjuntó un poco estas dos ideas y surgió la inteligencia, el concepto de inteligencia emocional, que tiene que ver, si vemos en común estas definiciones de los años 90, tienen que son conjunto de habilidades que está arraigado a nuestras emociones y nos ayuda a gestionarnos de forma eficaz a nosotros mismos y nuestras relaciones. Que muchas veces esta parte de gestión, que es lo que vamos a ver, ni en nosotros mismos ni en los demás lo llevamos a cabo, ¿no? Es percibir nuestras emociones, y eso también bien es cierto, así como no se hablaba de salud mental, de repente, pues sí, depende de la parte cultural de cada país, pero normalmente se tiende a infravalorar la parte emocional y a sobrevalorar la parte, ¿no? Intelectual, académica, ¿no? Era como, pues si sacas buenas calificaciones, ¿no? Emocionalmente no importa cómo estés, pero sacas buenas calificaciones, ¿no? Te asegura un buen futuro profesional, pero sabemos que si no aprendes a gestionarlas, podrás tener todas las habilidades técnicas, académicas, porque no hay que separarlas. No estoy diciendo aquí que la inteligencia emocional es más importante que la otra, no. La realidad es que las dos en conjunto son importantes, pero no las podemos despegar una de la otra, ¿no? El percibir estas emociones normalmente nos han enseñado como a reprimirlas, ¿no? A no las expreses, ¿no? O dos caminos, o que no las expreses, o ya pasar al otro lado de que se te desborden y entonces sean ellas las que te dominen, ¿no? Y entonces que estés en un momento de que conflictos en cualquier trabajo, en cualquier área donde te estés desempeñando van a existir. Entonces, la forma en la que tú veas ese conflicto, lo que te significa ese conflicto y cómo lo resuelvas, va a ser un diferencial importante, el cómo tú gestiones. Y más en posiciones de liderazgo, el cómo tú las gestiones, porque aquí también hay que diferenciar lo que sería la parte, un liderazgo efectivo, ¿no? Que es esta parte como de inspirar, influenciar en los demás, ser alguien a quien aspire, ¿no? A seguir, a ser un jefe que te imponen y que entonces con base a la autoridad, el miedo, la represión, entonces así se maneja. No, no es que lo sigues por el miedo, por la angustia, ¿no? Pero no es que haya una motivación para seguirlo, a diferencia de un líder efectivo, ¿no? Entonces, lo primero es percibir las emociones, que eso es una tarea que como de niños muchas veces no nos los han de repente enseñado, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que un niño se cae, no pasó nada, no pasó nada, ¿no? Y entonces al niño le está doliendo, ¿no? O sea, está sufriendo, está sintiendo algo, sí está pasando algo, me está doliendo, estoy sintiéndome incómodo, ¿no? Entonces, no somos capaces de gestionarnos qué estoy sintiendo yo, qué me significa, y nada más reaccionamos. ¿Cómo yo voy a manejar mi emoción si ni siquiera sé qué sentí, ¿no? Y a veces cómo utilizarlas a mi favor. Y si yo no sé qué sentí yo, mucho menos voy a saber qué sintió el del frente. Yo voy a asumir que el del frente sintió lo mismo que yo sentí, ¿no? Y entonces vamos a actuar con base en eso y no nos vamos a dar cuenta que va a ser un rollo y no va a ser por los motivos adecuados. De repente encontré estas dos imágenes que cuando hablan de inteligencia emocional te ponen el corazón y en inteligencia coeficiente intelectual te ponen el cerebro. Ya sabemos que no es que sintamos con el corazón, no es esa idea romántica del corazón, ¿no? Sino más bien es este equivalente, ¿no? Tenemos nuestro cerebro emocional, que es nuestro sistema límbico, nuestro sistema de las emociones, que lo compartimos con los animales, antes se le decía cerebro primitivo, y tenemos nuestro lóbulo frontal, que es toda esta parte
racional, ¿no? Donde están nuestras ideas, nuestros pensamientos, todo lo que hemos leído, todos los conceptos que tenemos teóricos de la vida, ¿no? Normalmente nuestro cerebro instintivo sirve para protegernos, ¿no? O sea, sientes y reaccionas, ¿no? O sea, suena, en el caso de México siempre pongo el ejemplo de la alerta sísmica porque es un pan de cada día de nosotros. La escuchas y reaccionas, sales corriendo, ¿no? O sea, sabes ya en ese momento, reaccionas, ¿no? Entonces, pero el problema es cuando lo hacemos igual en todo lo que nos está ocurriendo. No necesitas estarte protegiendo de algunas cosas y reaccionas. Y entonces cuando reaccionas, esta conexión, o sea, este se conecta con este, pero el problema es que tarda en llegar la señal. Entonces, no sé si les ha pasado, o saben de alguien que le ha pasado, que de repente le ocurre algo, se enoja y responde, y ya después a los 2 minutos, ay, perdón, es que creo que no debería haberlo dicho así, ¿no? Ay, es que si me hubiera vuelto a pasar, yo creo que no lo hubiera dicho así, ya la dijiste, el problema es que ya lo dijiste, y ya lastimaste a otra persona, o ya dijiste algo que no era lo adecuado, o ya te pusiste a llorar enfrente del jefe cuando te regañó, ¿no? O ya, ¿no? Ya hiciste algo que no, porque reaccionaste, ¿no? En el caso de los niños, siempre también le pongo el ejemplo a los papás, se les cae un vaso al niño, entonces lo primero es gritarle, ¿no? ¡Ay, mira lo que hiciste! ¿No? Es reaccionar con esta parte, con esta emoción y con esta como reacción ¿no? Instintiva, y ya después, ¿te lastimaste? ¿Estás bien? ¿Te asustaste? Ven, vamos a levantarlo, pero lo primero fue el grito, ¿no? Muchas veces, cuando aprendemos a conectarnos y a dar ese espacio para decir, a ver, me molesté, pero ¿qué es lo que me molestó? En el caso del niño me molestó que yo le estaba diciendo que no lo tirara y entonces el niño lo tiró y no me está haciendo caso y entonces no me obedece y entonces no le importa mi autoridad y pensamos 500 cosas. Un niño de 2, 3 años que no te entiende ni de autoridad, no, o sea, no, es su misma curiosidad y su misma torpeza motora que lo llevaron a tirar el vaso, ¿no? No es que te esté llevando la contra. O de repente en otros entornos, ¿no? O sea, gente que de repente tienes un accidente automovilístico, se baja del coche a golpear al del frente, ¿no? O tú vas con prisa y se te mete, bueno, se cruza un coche y se te mete, entonces tú te le vas cruzando también, y ni siquiera es como que tú tengas tanta prisa, ¿no? Pero es como se me cruzó, no, a mí nadie va a pasar encima de mí, y entonces yo voy y me cruzo, terminamos chocando, ninguno de los dos llegó, y entonces tampoco es que solucione el problema, porque teóricamente tus emociones, esa parte de usarlas a tu favor, es solucionar el problema, ¿no? Si tú te vas a meter en un pleito, en una guerra, en una situación emocional, es por llegar a una meta, ¿no? Pero nada más discutir por discutir y estar en esto, no. Y eso pasa cuando reaccionas con este. ¿Qué sería el símil al que le ponen en los dibujos como romantizado el corazón? Pero es ese cerebro instintivo y tenemos que trabajar mucho en conectarnos con este otro para poder a través de conectarlos con los dos, recién poder entender también las emociones del otro y no reaccionar. Mientras más, creo que uno de los grandes problemas de repente en las interacciones humanas es el tomarnos las cosas personales, ¿no? O sea, me lo está haciendo a mí, no me respeta a mí, no respeta mi autoridad, no le importa lo que yo diga. Y a veces la gente, cuando más nos metemos y más en este camino de la salud mental, te das cuenta que la gente hace muchas cosas por cuestiones de sus propias historias de vida, de sus propios pasados, y reacciona contigo, pero no es contigo, contigo persona o conmigo Diana, reacciona con lo que yo le significo a esa persona, ¿no? O con lo que yo le dije le significó y entonces despertó en ella y puro cerebro primitivo reaccionó y me lo aventó. Y entonces, pues yo lo recibo y entonces así, ¿no? Y entonces nos estamos aventando con puro cerebro instintivo y no llega un punto en donde estamos en el frontal, ¿no? Entonces, afecta la emoción, esta también, especialmente de Daniel Goleman, es un sentimiento que afecta todo, eso es algo muy importante. Las emociones, aunque las neguemos, ¿no? Porque de repente nos han dicho, bueno, autorregula tus emociones, que no es lo mismo a escóndelas, ¿no? Y entonces aquí no pasa nada, tú no te sentiste triste, no llores, tú calladito, porque un momento las vas a poder guardar, pero digamos que vas a ir haciendo como tu saquito de emociones y va a llegar el punto que te van a hacer una cosa muy pequeña y le lanzas todo el saco y hasta la gente va a decir, oye, como que no fue para tanto, ¿no? Pero la realidad es que tú traías muchas cosas guardadas y les aventaste todas en ese momento, ¿no? Entonces,
La emoción te afecta como piensas, ¿no? Normalmente este cerebro es muy potente porque además de, o sea, de reaccionar, genera una serie de cosas en nuestro cuerpo que te sirven para defenderte, ¿no? Entonces, te sirve para salir corriendo. Entonces, cuando tú estás corriendo ante una emergencia, no estás pensando, ¿no? Entonces, afecta tus pensamientos, afecta tu ritmo, ¿no? Tu capacidad biológica secreta sustancias propias del estrés y afecta tu voluntad de acción. Muchas veces reaccionas, ¿no? Por eso vemos tantos casos dramáticos que en cuestiones de estrés, no sé, se está incendiando un edificio y se lanzan del piso 50, ¿no? Y tú dices, pero ¿por qué hizo eso en ese momento que está incendiando el edificio, ¿no? Porque es ese cerebro primitivo que reacciona, ¿no? No gobierna tu conducta, ¿no? Entonces también la gobierna en toma de decisiones. Y ponen 4 pilares que fueron los que pusimos en la parte del anuncio, pues 5 pilares, perdón, en la parte del anuncio, que son muy importantes y uno por uno. Puse esta imagen como de pilares para que lo tuvieras como que son los que sustentan esa parte de la inteligencia emocional, pero la verdad es que yo soy mucho de cuadritos y de figuritas y así como que así me lo aprendo mejor las cosas si las veo en figuras, ¿no? Entonces me gustó mucho este cuadro de que tienes que gestionar mucho tanto lo que tú sientes y lo que tú haces, tanto en ti como en las demás personas. Pero es muy importante que empieces por ti. Tanto un liderazgo, porque un liderazgo no es que, yo empiezo un liderazgo hacia las demás personas. Lo primero tienes que gobernarte a ti, primero tienes que tú conocerte a ti, controlarte a ti para que entonces tú puedas proyectar en las demás personas, ¿no? Entonces, idealmente, si tú no lo haces en ti, sí se ve ese caos que de repente tienes jefes que, sí, llega bien lindo, bien amable, pero en una situación de crisis y le gritonea a todo el mundo, insulta y despide a todo el mundo, ¿no? Porque no se autogestiona, ¿no? No se ha gestionado nunca. Lo primero es la autoconciencia, que es lo que tú sientes en ti. Pero a veces conectarnos de repente entre que nos da, pues no lo hemos aprendido de chicos, porque les digo que de repente es mucho, no llores, no llores, no llores, ¿no? O sea, los niños chiquitos, no llores, no llores, no llores, ¿no? Así como no sientas, ¿no? No te enojes, ¿no? Y de repente ponemos juicios de valor, que eso también es bien importante en las emociones, que son amorales, o sea, no hay emociones buenas y malas. Y tenemos esa idea de que enojarte es malo, ¿no? Ponerte a llorar es malo, ¿no? Es bueno estar feliz, ¿no? Y aquí yo les diría que incluso la felicidad desbordada también te genera problemas. Sí, dime, Arturo. Hola Diana, sí, no sé si te puedo hacer una consultita en este tema de las emociones, ¿no? Por ejemplo, cuando tú has tenido o te has enterado, ¿no? De, por ejemplo, de un acto que es contra ti y te pones furioso como cualquiera, ¿no? Y hay personas que, o sea, logran calmar esa furia, ¿no? Dentro de ellos mismos, pero hay personas que tienen que actuar o tienen que gritar para que recién lo calmen, ¿no? Ujú. Y cuando recién lo han calmado, dije, discúlpame, no quería decirte eso, como tú mismo vienes mencionando, ¿no? ¿Qué se podría hacer ante eso, no? Por ejemplo, ya alguien me insulta y yo para no actuar de la misma manera, tranquilizarme dentro de mí, qué hacer, pensar otra cosa, o hay algún método. ¿Cómo calmar, por ejemplo, la furia que cuando yo tengo, ¿no? Sí, sobre todo esa Ujú. parte, ese punto de cuando alguien dice algo de nosotros es súper interesante porque hay como un fenómeno muy importante que normalmente cuando nos encendemos de algo que alguien dijo de mí es porque en el fondo yo concuerdo un poco con lo que están diciendo o yo lo he pensado de mí. Entonces me mueve, ¿no? O sea, porque si dijera una cosa que yo, por ejemplo, te diría, Arturo, es que tú eres mujer. Entonces, está bueno, pobre, ¿no? ¿No? O sea, te reirías, no te enojarías conmigo, dirías, ¿esta qué le pasa? ¿No? Pero si, por ejemplo, yo te digo, es que tú no eres capaz de, ¿no? De mandar en las personas, no tienes suficiente autocontrol, y tú en el fondo dices, es que creo que me falta eso, pero está muy adentro, no es que conscientemente lo tengas, de repente te significa más y te enojas, y es con lo que la gente se enciende. O sea, cuando alguien te dice algo y tú te enciendes, luego, lo primero que quieres es ir a atacar y contestarles porque algo te está significando a ti. Entonces, lo primero es dejar pasar tiempo. Entonces, si alguien te dijo algo, decir, en este momento no te voy a contestar porque yo no quiero entrar en problemas, ¿no? Y ya, casi, casi así como le digo a veces a los pacientes, de repente como grabarte la frase, ¿no? O en correos que te mandan correos atacando, de repente tener tu correo de respuesta, ¿no? Se le dará respuesta brevemente, gracias, ¿no? Y entonces te da tiempo
que tu frontal conecte y entonces digas, a ver, ¿qué me significó? ¿Por qué esto me está moviendo? ¿Por qué esto que me dijo me hace? ¿Realmente me afecta? Porque hay ocasiones que la gente puede decir cosas de ti y que en realidad ni te van a correr el trabajo, ni te van a mover de la posición, ni otras personas lo piensan, pero uno viene angustiado, se enoja y quieres venganza, cuando en realidad no hubo ninguna repercusión real. Pero a veces es lo que a mí me significó, ¿no? O sea, como que dices, es que va contra mí, ¿no? Tal, y entonces yo quiero destruirlo igual y acabas metiéndote en un rollo que tú me dices, yo te digo y acabamos diciéndonos miles de cosas, ¿no? Entonces yo sugeriría dejar pasar un tiempo, tal vez en ese momento decir, bueno, yo creo que en este momento no vamos a discutir eso, es tu opinión y ya, ¿no? Y dejarlo como, pero no continuarlo, detenerlo, ¿no? Para tener ese tiempo de conectarnos. Porque si no, vamos a responder con nuestro sistema de defensa. O sea, solo nos vamos a defender, ¿no? No sé si me Diana, sí, compliqué. Diana, muchas gracias. Diana, yo esto te consulto porque siempre se ve, ¿no? Como se dice, el humano a veces es muy, explota muy rápido, inclusive se ha visto en congresos, en consejo de regidores, consejo de, en este tema político, ¿no? En el Congreso, por ejemplo, hubo un caso acá en el Perú, de que un congresista al otro le insulta, ¿no? Y el otro agarra, explota y le agarra a manos, ¿no? Lo empieza a pegar, ¿no? Y se revuelcan, ¿no? Entonces yo digo, o sea, por ejemplo, también me pongo en el caso, por ejemplo, que X persona, a Y persona le diga, oye, tu mamá es tal, ¿no? Y yo pienso que ella va a reaccionar, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué hacer? Arthur, Entonces, perdóname que te interrumpa. Vamos a hacer ya, algo, un poco de que Diana avance en la presentación para un poco tener todos los elementos y todo este abordaje que ya, maravillosamente ella está ex- haciendo. Y luego abrimos ya, un poco el excelente. espacio de debate, de interacción, de también hablar de nuestras propias Ya, experiencias ya, personales. ¿Te parece? está bien, ya, está bien. Y pero Gracias, es gracias. que Perfecto. aparte a mí yo me extiendo, no, pero como cerrando un poquito eso, de repente sí es como lo que a mí me significa, eso también es algo súper importante. O sea, si están insultando, nos han enseñado de repente a eso desde niños, a reaccionar. Entonces, de repente, y hay veces que nos sorprenden, hay líderes que de repente los atacan, porque yo voy y te aviento mi enojo, ¿no? Y entonces tú puedes decir, yo lo recibo y entonces también termino enojado, o decir, ese es tu enojo, ¿no? O sea, tú estás enojado, tú estás, ¿no? Pues ahí va tu enojo, o sea, yo no tengo por qué clavarme, quedármelo y entonces encima aventarlo porque, exacto, ese llegó, lo insultó, el otro cobró el enojo y acabaron en golpes y los dos enojados. Y no se solucionó ningún problema, me imagino, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es eso, lo que sientes es la autoconciencia, lo que sientes en ti, darte cuenta, pero eso es un ejercicio que tenemos que hacer personal. El que nos significa, aquí me voy a ir tantito, adelantar tantito esta parte, porque todo lo que lo que hay en ti, esto de lo que piensas en ti, es todo esto, incluye tus propias emociones, incluye tus pensamientos, incluye tus creencias sobre todo, ¿no? Sobre la vida, sobre las personas, sobre cómo deben ser las cosas, los valores que te han inculcado, las necesidades que tú consideras que son importantes, ¿no? Entonces, de repente es como poner esos, todo eso pasa por, ¿no? A veces de forma normalmente inconsciente y tú lo que sientes es enojo, es rabia, es coraje, es tristeza, pero no de lo que te están diciendo en el momento, porque te pueden estar diciendo algo muy simple, pero tú significarte en muchas cosas, ¿no? El jefe te puede decir, es que no me estás respondiendo de la misma forma, y entonces yo empezar a decir, es que sí, siempre me pasa, es que no doy el ancho, es que siempre decepciono a las personas, es que no lo logro, es que no, y entonces me dijo una cosa muy simple, ¿no? Que tal vez está basada en ciertos objetivos, pero yo ya me hice toda una idea, o alguien dijo, es que no estoy de acuerdo contigo, ¿no? En el caso está del otro lado, y entonces ya, es que sí, ¿no? O sea, no logro convencer a la gente no, y entonces todo lo que me puede empezar a significar a partir de algo. Todo eso incluye la parte de la autoconciencia. Posteriormente es lo que hace sentir el autocontrol, que incluye tanto automotivación como la autodisciplina, ¿no? También el poder yo gestionar, que eso también viene del frontal para atrás. O sea, porque claro que yo preferiría estar, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Descansando, de fiesta, etcétera, pero de repente hay algo, ¿no? O sea, tengo que trabajar, tengo una meta, ¿no? O sea, yo quiero hacer esto, quiero generar un cambio, quiero hacer, y para eso tengo que trabajar. Y tengo que gestionar el hecho de decir, bueno, ahorita no hay oportunidad para
es tal o cual cosa y tengo que disciplinarme en esto. Tengo que disciplinarme en llegar temprano, tengo que disciplinarme en tal cosa. Es esa parte de autocontrol, de autogestionarme en estas cuestiones y también de no dejar que las emociones se me desborden, no bloquearlas. O sea, puedo estar enojado, puedo estar triste, pero ni dejar que se me desborde y ponerme a chillar o agarrar y aventar cosas, o ponerme a golpear a la gente, sino, ok, si estoy molesto, ¿qué me está molestando? Y entonces posteriormente trabajar con eso que me está molestando. No solo ahogarlo, sino trabajarlo, ¿no? Esa parte del autocontrol para ejercer las actividades que yo quiero. Posteriormente está lo que sientes en los demás, que tiene que ocurrir primero, por eso lo pone Coleman en cuanto a por etapas, ¿no? Primero la autoconciencia, el autocontrol, la automotivación y posteriormente la empatía, porque si yo no identifico emociones en mí, no las voy a identificar en los demás, es real. O sea, cuando empezamos psiquiatría, por ejemplo, me acuerdo mucho que nos hicieron una prueba de que te ponen caritas y tú tenías que decir si estaba contento, triste, preocupado y así. Y decía, ay, pues qué fácil, ¿no? O sea, claro, sí, ves sonriente, pero de repente muchos salieron muy mal, ¿no? Antes del entrenamiento y después del entrenamiento. Y en psiquiatría trabajas mucho con lo que la persona te sientes, que eso me costaba mucho trabajo, porque de repente salíamos de la consulta y te decían, y el profesor te decía, ¿cómo te sentiste con esta persona? Y ya tú le empezabas a decir, ah, pues es que yo creo que tiene un diagnóstico de... No, ¿cómo te sentiste? ¿Qué sentiste cuando platicabas con esa persona? Y tú, pues es que y ya empezabas como decir, pues es que me sentía ansiosa, me sentía como preocupada, me sentía enojada, me sentía, ¿no? ¿Qué era lo que te hacía sentir? Y trabajas mucho porque a veces, así como te hace sentir ciertas personas, así es como esas mismas personas se sienten con ellas mismas, ¿no? De repente, si a ti te hacen sentir todo el tiempo enojada, te hacen sentir todo el tiempo ansiosa, te hacen sentir todo el tiempo preocupada, es que esa persona también vive, esa emoción te la pone y trabajas mucho con eso. También en niños un poco, porque de repente dices, es que este niño me desespera. Híjole, es que al niño le hace sentir también la misma desesperación y tensión, y por eso el niño actúa, ¿no? Entonces, es mucho, pero nos cuesta conectarnos con esas emociones, ¿no? Y la empatía es eso, poder darnos cuenta de lo que siente el otro, de lo que le está significando el otro. Que ojo, tampoco es pasarnos, en cada uno, si se fijan, hay como el rubro malo de cuando nos pasamos, ¿no? Y no pasarnos a la simpatía, que es yo vivir y sufrir con el otro, ¿no? O sea, yo puedo entender que el otro está triste, pero simpatía es ponerme ya a llorar ahí con él al lado, ¿no? Y quererle resolver si es empatía, ¿no? No, empatía es eso, poder saber qué es lo que podría estar sintiendo el otro, para que entonces podamos, ¿no? Impulsarlo a realizar actividades. Y finalmente habilidades sociales, que sería el último. Al final les puse dos diapositivas que no nos vamos a clavar en esas dos, nada más como para ver todas las áreas cerebrales que están implicadas en las habilidades sociales. De repente escuchamos habilidades sociales como algo muy fácil, y sí, hay gente que en su personalidad tiene más herramientas, ¿no? Y nace con ciertas herramientas que le permiten mayores habilidades sociales. Pero hay otros que, así como la inteligencia emocional, la podemos ir desarrollando, que esa es la facilidad, podemos irla adquiriendo. Hay gente que nace con ciertas habilidades que le permite que sea más sencillo, hay otros que no, y además durante la formación, nuestra crianza en familia, de repente también nos dificulta. No tenemos figuras que no tuvieron inteligencia emocional y repetimos situaciones con ellos, que ellos tenían, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Aquí les puse como un poco de lo que hablé hace un momento, de la conciencia de uno mismo, del autocontrol, de la conciencia social y de la gestión de relaciones. Y cómo en esta gestión de relaciones, cómo vamos a promover este liderazgo inspirador, el yo quiero seguirlo, el yo quiero hacerlo. No es que me están obligando a hacerlo, sino yo quiero, me nace hacerlo, quiero seguirlo, ¿no? Y que va también de la mano que igual tenemos que poner límites, igual un líder tiene que, no es que porque entienda sus emociones regule, no ponga límites, o no se enoje también, ¿no? Porque de repente escuchamos inteligencia emocional y es como que todo el tiempo está zen y nunca se enoja, no, claro que se enoja, pero es cómo canaliza y cómo actúa con ese enojo que tiene, ¿no? Actualmente en el Foro Mundial para Desarrollo de Líderes, de competencias en un líder, están todas estas competencias en un líder y una de las más importantes es la inteligencia emocional, ¿no? Esta gestión de emociones. Les digo, para un líder no es que sea lo único,
Obviamente sí hay que haber flexibilidad, hay que haber capacidad de comunicarse, hay que haber la capacidad de gestión en otras personas, tiene que ser creativo, tiene que tener capacidad de negociación, tiene que tener habilidades técnicas y conocimientos, no está peleado uno con la otra. Tenemos que tener este coeficiente intelectual, pero también tiene que haber inteligencia emocional para un adecuado éxito profesional y liderazgo, ¿no? Entonces es muy importante que va más allá de tu formación académica y de tu experiencia laboral. Y les decía que estas igual, ¿no? Son las habilidades personales en cuanto al liderazgo que van un poco de la mano con esta cuestión de inteligencia emocional. Este autoconocimiento y el propio manejo que yo tenga de mi tiempo y de mi estrés y la capacidad que yo tenga de comunicarme y de poder influenciar a otros. Y finalmente en un liderazgo también la capacidad que yo tenga de delegar. Pero el delegar incluye muchas cosas, porque incluye que yo confíe en el otro, ¿no? Y que confíe en mí mismo, porque cuántos líderes hay que mejor, o jefes, que mejor se contratan gente que dicen, ah, pues estos nunca me van a dar la talla, ¿no? Y entonces mi trabajo nunca va a estar en peligro, ¿no? En vez de contratar gente que le vean potencial y que lo hagan crecer, y entonces todos crezcan. Pero para yo lograr eso, necesito confiar en mi propio potencial, ¿no? Y confiar en el otro, ¿no? Y de repente eso es algo bien difícil, la verdad es que en un ambiente de repente sumamente competitivo, no nos han enseñado a confiar en el otro y a podernos respaldar unos con otros. Y estas son las dos que les digo de todas las áreas cerebrales que tienen que ver con con las habilidades sociales. Porque, híjole, la comunicación social pone en jaque todo nuestro cerebro, porque es desde cómo tú interpretas las caritas de las personas, el que esté enojado, el cómo se siente, el controlar lo que a mí me está generando, ¿no? La respuesta de la voz, el lenguaje no verbal, el si me está mirando o no me está mirando, ¿no? El si siento que me está aprobando o no me está aprobando, ¿no? Entonces, implican muchas cosas. Entonces, por eso es de los últimos. Primero tengo que gestionar todo para después poder gestionar todas estas áreas que tienen que ver, en un liderazgo hablamos de convivencia con gente, de todo lo que les significa y la capacidad que tenemos de comunicarnos, tanto con su emoción como con su inteligencia, ¿no? Entonces, eso es como grandes rasgos para ahora sí tener tiempo de debate, porque luego yo hablo mucho y entonces nos extendemos mucho. Eh, pero Diana, entonces, buenísimo. sí, déjenme, quito ahora sí esta para poder verlos bien y poder platicar ahora sí. Bueno, me ha encantado, de verdad, te felicito. He estado con muchísima atención de cada una de las cosas que has comentado en esta presentación, que se me ha hecho muy corta. Y confirmo además que en todos los espacios que tengo posibilidad de comentar, digo la importancia de abordar estos temas en edades tempranas, que es una materia totalmente olvidada, que asumimos mucho, que realmente no existe una preparación, ¿no? Te das cuenta que el sistema educativo no está preparado para abordar estos temas y que nosotros cuando llegamos a edad adulta venimos cargando con todo lo que tú has dicho. Aprovecho antes de continuar para saludar a quienes se nos han incorporado después que tú has iniciado, a Santi Mayorga, está por aquí creo que Laura también, Armando. Luis me ha tenido que salir un momento, por ahí lo he puesto en el chat. Gente, muchas gracias por estar. Y bueno, compartamos un poco sobre esto. Yo creo que de los temas que has comentado, oye, se me ocurría que tendríamos que hacer una sesión específica de esas habilidades de liderazgo, ¿no? De cómo es trabajar en grupo, sobre todo porque hay muchos de nosotros que han llegado a posiciones de liderazgo muy jóvenes. Tenemos, por ejemplo, a Arthur. Arthur tiene una posición de liderazgo que es tremendamente retadora. De hecho, lo comentábamos en una de las sesiones de mentoring que también compartimos espacio. Y cuando tienes que estar en intercambio con gente mayor que tú, con grandes responsabilidades, o que tienes a tu mando un grupo de personas, sobre todo de tipos diversos, que es complejo, por supuesto que existe incertidumbre en tus propias capacidades y seguridad, la reacción y esa empatía también que comentabas, ¿no? Hay gente que empatiza más o menos, de cómo tú tienes que hacer un trabajo importante en ti mismo de autoconocimiento para poder trabajar con los demás, ¿no? O sea que yo creo que bueno, ha sido súper interesante, me ha parecido muy valioso. No sé los que han, los demás chicos, la idea es un poco compartir sobre estos temas. Gracias, Diana, de verdad.
Por ahí está Gracias. Giancarlo levantando la mano. Me ha encantado. Diana, agradecerte. Vaya, a mí también estos temas de la inteligencia emocional como que siempre me tocan y también como que me invitan a buscar más y a nutrirme más de esa información. Yo la primera vez que escuché el término, bueno, una de las primeras veces que escuché el término de inteligencia emocional fue en España, en un programa que tuve la oportunidad de participar. Entonces, ahora hablando de hoja de fomentar la inteligencia emocional desde etapas tempranas, ¿cuál tú crees que sea principalmente error de los colegios? Porque yo creo que aquí, por lo menos, no sé en otros países, pero por lo menos acá en Cuba, eso, es decir, no se toca. Yo creo que aquí en Cuba, pasar un taller de inteligencia emocional, yo en una ocasión lo pasé con el taller Cuba Emprende, con Cuba Emprende, pero ¿es posible, es decir, en alguna ocasión que se incluya esa materia en los sistemas educativos? Por lo menos tal Sí, vez hay algunos sistemas que ya lo incluyen, pero... sí, por ejemplo, hay países que inician, antes de iniciar con los conocimientos como teóricos, empiezan con los Ujú. conocimientos emocionales, con identificar las emociones, que los niños sepan ponerle nombre a sus emociones. Porque el problema con los niños, sobre todo los preescolares, es que su forma de comunicación es la conducta. O sea, un niño no te va a decir, si un adulto no te puso, estoy enojado, estoy triste, ¿no? Va actuando por la vida también, ¿no? este, pero un niño menos. Entonces, un niño es conducta. Entonces, ¿qué hacen los papás? Lo regañan, lo golpean, lo gritan, etcétera. Diferentes formas de educación. Entonces, no le estás enseñando a regular sus emociones, le estás enseñando a que tú también las actúas, ¿no? Porque te ve actuando también tus emociones, ¿no? Entonces, y también eso es bien importante, más que de repente dar clases, o sea, sí puede haber como esa parte de que empiezan como a identificar emociones, qué es lo que sienten, ¿no? Cómo se sienten, cómo canalizar las emociones, ¿no? De repente, ok, te sientes enojado, entonces puedes hacer esto, te sientes triste, puedes hacer esto, pero sacar la emoción, o sea, permitirte sentirla y sacarla, porque también mucho lo que hacemos es evitar sentir, también hacemos muchas cosas por evitar sentir las emociones, ¿no? Es que no me quiero poner triste, me lleno de cosas de trabajo y entonces ya me olvido, no tengo tristeza, porque no tengo tiempo, ¿no? Pero porque yo no me hago tiempo porque quiero evitar sentir, ¿no? Pero voy a ir cargando y tarde o temprano me va a ir saliendo lo que yo siento, ¿no? Entonces, no queremos conectar, entonces a veces ayudarles a ellos conectar y también a los propios padres, porque el problema es que, y eso pasa muchísimo, los padres te dicen no mientas cuando hemos visto que los padres mienten, ¿no? El típico, llaman por teléfono, diles que no estoy, ¿no? O de repente la mamá que dice, no, es que no reacciones así, va manejando cuando lo lleva a la escuela y va gritándole a todo el mundo en el camino al colegio porque ya se le hizo tarde y le va gritando, ¿no? Entonces le dice al niño, no te pongas así cuando, ¿no? Y los ve reaccionando, porque eso sí, los niños anteriormente se creía que no entendían muchas cosas y la realidad es que entienden muchas cosas de la conducta, de cómo ven, cómo reaccionas tú ante el mundo y cómo reaccionan los profesores también. Y cuántos profesores de repente no pierden el control, ¿no? Entonces también aprenden a esas pérdidas de control, de que se les desborden. Pero lo principal es a no conocerlas. De repente no se les enseña a conocer cómo se sienten, más bien nada más a como bloquear la conducta. No te portes mal. ¿Por qué lo estás haciendo? No me importa, tú nada más no te portes mal. No contestes así, no digas tal, ¿no? No hagas, no hagas, no hagas. Ujú. Pero la conducta está reflejándote algo, la realidad te está reflejando o que está triste, o que está enojado, o que está angustiado, o que tiene miedos, ¿no? Y nada más reprimimos conducta. Entonces a veces sí lo ideal es eso, de repente una educación emocional a la par que estás aprendiendo los conceptos teóricos, porque algo que plantean en cuanto a porcentajes las personas que hablan de inteligencia emocional es que un porcentaje de tu éxito, aquí yo lo puse como 50-50, pero plantean ellos que no están 50-50 y cuántas veces no hemos visto gente muy brillante, ¿no? Que de repente no alcanza puestos laborales ¿no? O actividades de liderazgo para la capacidad intelectual o la preparación que tienen y muchas veces es por la inteligencia emocional, ¿no? Por su gestión emocional. Entonces, y mucho la educación actual se ha centrado en tú, ¿no? Saca las mejores calificaciones, adquiere las mejores habilidades y eso te va a garantizar el éxito,
pero no trabajamos en las relaciones, en hacer equipo, ¿no? Porque cuánto desde que haces equipo, ¿no? Eso lo veo yo de mis estudiantes de medicina, que les dices, trabajo en equipo, y te das cuenta que lo hizo uno, pero puso los nombres de todos. Pero prefirió hacer eso porque los demás, dijo, no lo van a hacer, ¿no? Entonces, y no se enseñan a trabajar en equipo, ¿no? Perdón, ya me extendí, ves que hablo mucho y luego me largo. No, es que es súper bien. Yo creo que está Laura por ahí levantando la mano también. Sí. Yo estoy tomando nota mental de lo que estás comentando. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, según aplique. Laura de Honduras. ¿Qué tal, Diana, Laura? bien, gracias. Disculpen que no puedo poner la cámara en este momento. Me pareció un tema súper interesante. Yo particularmente soy abogada, pero trabajo en tema con organizaciones que trabajamos con niños y niñas víctimas de violencia. Entonces, mi pregunta va orientada a esto. Muchos creemos que desde niños vamos a asumir que podemos controlar nuestras emociones y acabas de decir algo muy cierto, y es que podemos llegar a ser adultos y poder truncar muchas aspiraciones porque sí tenemos la capacidad intelectual, pero no la emocional. Entonces, digamos, en el contexto de organizaciones, de instituciones, ¿qué deberían o qué consejos podrías darnos para decir, trabajemos en esto en nuestros colaboradores? Porque y nos ha pasado en la organización donde laboramos, tenemos, o sea, justo trabajamos en enseñarle a los niños en estos contextos a expresarse, saquen su rabia, saquen su frustración, sus traumas, etcétera, pero muchas veces de los colaboradores no manejan esa inteligencia emocional. Entonces, talleres, quizás sí, o sea, he recibido, los colaboradores han recibido muchas veces talleres, pero ¿qué más le faltaría? Porque una cosa es que yo lo sé y yo lo maneje teóricamente, a que lo lleve a la práctica, ¿verdad? Porque todos podemos aquí, yo manejo muy bien, y quién es el exponente de estos autores que hablan de inteligencia emocional, pero ¿cómo lo llevo a la práctica? Que al final, como no lo he aprendido, es lo más difícil. Entonces, orientado a eso, Diana, ¿cuáles serían como tus consejos prácticos para una organización, una institución que trabajan con ese tipo de personas para fomentar la inteligencia emocional entre sus colaboradores? Bueno, si ya se dieron como esta parte de los talleres de conocer cuáles son estos 5 pilares importantes, es cómo ir trabajando en cada uno de ellos, porque lo principal es el conocernos. La verdad suena muy sencillo el conocernos, cualquiera dice, ah, pues yo me conozco, y la realidad es que no nos conocemos, ¿no? O sea, la realidad es que no nos conocemos muchas veces al 100% y no nos damos ese tiempo de conocernos, que es como la principal, o sea, todo lo que te significan muchas cosas. Porque por ejemplo, ahí decía Joa de repente pues cuando te ven como más joven y llegas ya con esa idea de esto me van a ver joven, y entonces ya llegas con esa angustia, y entonces ya cualquier cosa que te digan que tenga que ver con la juventud, ya dices, no, me están diciendo que no sé, entonces les tengo que demostrar, y entonces llegas con una predisposición a ciertas cosas y puede ser que te lo están diciendo por otra cosa. O si te lo están diciendo por eso, ni siquiera te sirve como sobre reaccionar a eso porque tampoco lo vas a solucionar, ¿no? Pero es esa parte de conocer qué te significa cada cosa y darte la oportunidad de sentir de repente el enojo. Creo que muy importante, así como queremos que los niños expresen, creo que lugares donde la gente puede expresar cómo realmente se siente, que haya esa apertura, pero de repente no lo hacemos por miedo o no se dan esos espacios porque no es que lo vas a expresar en una junta de trabajo, ¿no? Pero acá hay ciertos espacios donde lo puedas expresar para que también puedas trabajar con ello, porque si no hay oportunidades o lugares donde lo puedas expresar, igual lo vas a seguir cargando, ¿no? Cuestiones de autoconocimiento, cuestiones también de, yo sería mucho de la idea de repente de de autoconocimiento, ¿no? Y también de repente el cómo afrontamos, el cómo nos significan ciertos conflictos, que es lo que nos significa o nos implica, que tiene que ver también con este conocimiento emocional y de valores, porque ciertos conflictos a ciertas personas les van a significar algo, ¿no? De su historia de vida, de sus antecedentes, de cuestiones de pareja, que yo estoy pasando con un problema de pareja y entonces hay un conflicto y entonces yo traigo mi problema de pareja ahí, ¿no? No directamente, pero el conflicto que yo no estoy resolviendo ahí lo pongo en el otro lado. Entonces, de repente, también esa cuestión de qué me significa cada conflicto, ¿no?
y que todos vamos a tener conflictos, porque de repente cuando hablamos de inteligencia emocional, les decía eso, o de resiliencia, me toca que la gente dice, bueno, entonces alguien resiliente no se enoja, no se preocupa, no se angustia, no, la realidad es que se enoja, se preocupa, tiene todas las emociones, pero la cuestión es que sabe que tiene las herramientas para contender con esas cosas, con esos conflictos si es que se presentan. Entonces eso es algo bien importante, ¿no? También de la confianza. Sabe que si algo sale mal, ¿no? Yo tengo la capacidad para salir adelante. Yo confío en que tengo las habilidades para que si algo se complica, salir adelante. Porque a veces estamos acostumbrados más bien a querer que todo esté estable y no haya problemas para poder salir, ¿no? Y que no haya ninguna, ¿no? Y nos aseguramos y buscamos que todo nuestro entorno vivimos en angustia para que todo esté estable y todo esté bien, más que confiar en que podemos salir adelante. Entonces también un poco estas cuestiones de autogestión, ¿no? De autoevaluarnos, esta capacidad de saber qué nos significa, de tener espacios de, a ver, ocurrió este conflicto, ¿no? ¿Qué sentiste en este conflicto? ¿Qué te significó? ¿Qué, no? ¿Qué pensaste? ¿Por qué reaccionaste de esa forma? En una parte como de resolución de conflictos, que de repente en las escuelas tienen eso, de repente en las empresas también tendrá que haber eso, ¿no? ¿Qué sentiste? ¿Por qué reaccionaste así? ¿No? Para ir entendiendo por qué el otro reaccionó así. Entonces también podría ser una estrategia. Qué bien. Gracias, Diana. ¿Alguien más tiene algo que compartir? Yo creo, Diana, a medida que te voy escuchando, que cualquiera que tiene la responsabilidad de tratar con personas, o que está a cargo de personas, o que se tiene que relacionar con alguien, tiene que hacer un ejercicio importante de autoconocimiento de todas estas habilidades, estas herramientas que tú has comentado. ¿Cuántas veces hemos visto líderes en la historia, gente que está a cargo de un país, por ejemplo, que te das cuenta y siempre esa persona es un narcisista? O sea, el poder lo tiene en una situación que es incapaz de empatizar con la ciudadanía a la que está gobernando, ¿no? O sea, la complejidad, o sea, lo que tiene que ver el liderazgo, el poder, las personas que están alrededor de ellos, la forma de relacionarnos con los demás. Yo que estoy muy en contacto con el resto de, bueno, nuestra comunidad de jóvenes líderes, yo creo que una situación que se repite mucho, lamentablemente, pero es una realidad, es un poco el síndrome del impostor, ¿no? El otro día hablaba con alguien y me dice, oye, yo me están postulando a un puesto de diputado, estamos hablando de alguien de 23 años, y estoy de 24, recién graduado, me dice, estoy, nada, me siento como en una situación en la que yo siento que no voy a ser capaz, ¿no? Tengo un cuadro de ansiedad complejo, no sé cómo llevarlo, hay gente mayor y siento que me están evaluando todo el tiempo, ¿no? Que tengo que demostrar, que es agotador, que tengo que demostrar que soy capaz todo el tiempo. Y yo me sentí reflejada, porque yo mi primer puesto de dirección tenía 23 años, y todos eran de 60, mis compañeros tenían 60 años, yo era de la Universidad de La Habana, ¿no? Era una comunidad bastante adulta o mucho mayor que yo. Y yo sentía que tenía que estar validando mi capacidad todo el tiempo y mostrarme como impenetrable, ¿no? La gente tenía que mostrar una madurez que en ese momento obviamente yo no tenía, ni laboral, ni personal, ni absolutamente nada, ¿no? Entonces, sí me generó un estrés importante, que claro, empecé a darme cuenta de que yo tenía que tener herramientas para poder lidiar con situaciones que a mí me eran muy diferentes, sobre todo en el componente cultural, que es algo también muy importante, Diana, ¿no? Por ejemplo, Jan y Armando me darán la razón, la sociedad cubana es una sociedad nosotros somos muy de vivir en el plan B y que nada nos afecte, ¿no? Somos en la pequeña islita de 11 millones que está batallando hace 60 años contra Estados Unidos y que nos tiren en el pecho que a nosotros no nos duele. Y con eso que nos tiren en el pecho, que no lloremos, que somos fuertes, no tenemos espacios realmente de decir, oye, estoy triste, ¿no? Ni siquiera para las mujeres. Yo recuerdo que si yo me sentía mal, oye, vamos, no llores, para adelante, tú sigue para adelante. Y en ese tú sigue para adelante, claro, es lo que tú dices, ¿no? Se van sedimentando unas emociones con las que tú no sabes gestionar y que de alguna forma influyen en tu relación con los demás. Entonces yo creo que, bueno, estoy súper contenta de haber insertado este espacio, esta sesión dentro de las dinámicas y los eventos que estamos haciendo en Conecta, porque no solamente queremos salir súper empoderados a nivel profesional y aspirar a grandes puestos y conectar entre nosotros, sino que queremos hacerlo también a un nivel muchísimo más profundo, ¿no? Queremos también tener herramientas reales porque queremos influir y queremos generar un cambio. Y tú generas un cambio e inspiras a los demás con herramientas tan potentes como la que tú has comentado. Así que por mi parte es súper agradecida de haberte tenido acá, además de verte después de tantos años. Y bueno, no sé si alguien más quiere compartir algún otro comentario. Estoy más que satisfecho. Sí, Jan. Sí,
yo quería decir un momentico, rápido. A mí lo que me sucede, Diana, cuando tú hablabas de los términos empatía y simpatía, que yo trato, es decir, en mis actividades de liderazgo y de voluntariados y demás acá en mi país, de tratar de hacer todas las cosas correctamente y de quedar bien con todo el mundo para hacerlos sentir bien y a veces como que sentirme como que ellos me aprecian, no sé cómo decirlo. Pero hay veces que yo me siento mal porque estoy como que dando más de lo que yo puedo. Y entonces yo digo, pero lo tengo que hacer porque tengo que quedar bien con, por ejemplo, participar en este proyecto, participar en otro. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? ¿Cómo quedar bien contigo mismo sabiendo que no puedes quedar bien con todo el mundo? Entonces, a veces yo encuentro, no, si me entendieron lo que quise decir, pero a veces me Sí, sí, siento te entiendo. en esa encrucijada y me afecta muchísimo. Sí, es que a veces ahí hay, híjole, es que hay que irnos como a la profundidad de repente. A veces sí tenemos, y que es desde la infancia, ahorita que preguntabas eso de cómo trabajar en los niños, también yo siempre les digo a los papás, hay una etapa en el niño narcisismo tan normal. O sea, que esa es una etapa que el niño cuando es chiquito tiene que sentirse que es lo más importante, que todo ocurre gracias a él y todo se mueve gracias a él, ¿no? Y sentir que van a tener el cariño incondicional de mamá y de papá, ¿no? O sea, de sus figuras, ¿no? O sea, sentir eso, necesita pasar por esa etapa. Muchos no pasamos de repente por esa etapa y entonces vivimos con ese miedo a que el otro nos deje de querer, a que yo hago esto, me va a dejar de querer, no me va a querer, no va a ser importante, no, no sé qué, ¿no? Y entonces tengo que hacer cosas y ese problema es ese chip del tengo. Entonces empieza a dejar de ser un quiero hacer las cosas por un tengo que hacer las cosas. Y al ser tengo que hacer las cosas, es mucho más desgastante, porque entonces ya no nace como de aquí, allá no está esa automotivación, ¿no? Cuando tienes que, ¿no? Ya no es la motivación y además de que, híjole, el ser humano es tan cambiante que de repente no es que te deja de querer a ti, porque si no es como a lo que hacías por esa persona, ¿no? Y entonces tú, más bien el que se tiene que querer incondicionalmente, eres tú. Y el que tiene que estar conforme y ponerse las 500 palomitas de yo hice lo que pude con lo que tuve y estoy dando lo mejor de mí, eres tú. Ya si el otro lo ve, lo valora o no, es rollo de la otra persona, ¿no? Pero es más uno, ¿no? El que te tienes que autovalorar y autogestionar, que eso es bien difícil cuando de niño de repente no tuviste esa aprobación incondicional, ¿no? Que a veces los padres no porque no quieran, ¿no? O sea, a veces porque pues tampoco conocían esta información, también tenían 500 ocupaciones, ¿no? Entonces no había esa idea de hacerlo, ¿no? O a veces se centraban tanto en la educación y que tienes, y en el deber ser, que no se daban tiempo de eso emocional y generan un poco en uno esa necesidad, ¿no? De que yo hago algo y si el otro no me lo reconoció, a veces como sentir que ni valió la pena, ¿no? Nadie me aplaudió, ay no, entonces lo hice pésimo. Aunque lo haya sentido yo que lo hice muy bien, ¿no? Ah, no, nadie me dijo muy bien, no, yo creo que lo hice horrible, ¿no? Yo creo que no les gustó, es que sí, soy un fracaso y bla, 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 ¿no? Pero la realidad es primero la gestión de uno que estarla buscando afuera, porque ese es el problema, tanto las emociones negativas o positivas la vemos de fuera, porque también así como buscamos esto de que nos aprueben, también en cuanto a inteligencia emocional te dicen que de repente tú culpas a los demás de tus emociones, ¿no? Es que cómo no estar enojada, cómo no estar estresada, cómo no estar así, si ve cómo es la gente. No, no, no. O sea, ve lo que me hacen, ¿no? Y pues es que no, o sea, sí te harán cosas o hacen cosas, pero tú decides si esas cosas te van a hacer enojar, te van a tumbar, te van a poner triste, ¿no? Ahí es donde Tremendo. sí puedes vivir un poco. Uh-huh. Y Qué había bueno, puesto Diana. Bueno, en el chat, pero creo que ya no era yo pregunta, creo ¿no? que, Uh-huh. Diana, estaríamos aquí, yo creo que tremendo rato. Tenemos que respetar un poco tu tiempo, que sé que es festivo allá y querrás estar con tu familia. Yo en nombre de todo el equipo te agradezco mucho por el tiempo y me he puesto súper contenta de volverte a ver y bueno, agradecida. Y bueno, ha sido magnífico, por encima de las expectativas en mi caso. Y nada, yo creo que vamos a tener una sesión muy parecida, si tú estás de acuerdo, más adelante, ¿no? Quizás para Sí, profundizar en otros aspectos.
porque me parece fundamental contar con estos espacios. Chicos, aprovecho y nos despedimos entonces. Sí, muchas Sí. gracias. Un gusto. Muchas gracias. Mucho Bien. gusto. Gracias a todos por participar. Hasta luego, nos vemos en la Gracias. próxima. Bye. Chao, Diana querida. Chao, un gusto. Adiós.